Recién y pusimos en duda el tema, casi sin saber, porque el titular dice, vuelve la billetera Santa Fe. Claro, sí. Claro, entonces un comerciante me dice, pero ¿cómo es el tema? A ver, 10.000 con cualquier tarjeta y los otros 10.000 con el Banco de Santa Fe, o sea que el sistema te obliga a ser cliente del Banco de Santa Fe. Pero además la Sí. cifra es una risa, dicho sea de paso, ¿no? Eh, Digamos, no tiene nada que ver, o sea, utilizan el nombre de un programa virtuoso de la gestión de Perotti para terminar haciendo esto, que no tiene nada que ver, porque el Estado no hace ningún tipo de aporte, ninguno. Lo están vendiendo como si fuese una cuestión provincial o del gobierno. Es sí. un acuerdo de privados que en realidad, o sea, además es un acuerdo de privados entre el Banco Santa Fe, Plus Pago, que es una entidad financiera que depende del Banco Santa Fe, y comerciantes. Esto es básicamente acuerdos entre privados con una entidad financiera como el Banco Santa Fe, que en realidad es la banca oficial Sí. de la provincia, y con esos números. Y nosotros, cuando nos fuimos de la gestión, eh, eh, terminamos con 7.500 pesos de evolución, y el Estado hacía un esfuerzo Claro, claro, pero para poder sostenerlo. recién un oyente me decía, hizo esta operación, me parece muy interesante. Dice, comparando con el dólar blue, 5.000 pesos en el 2021, el dólar blue estaba en 159. O sea, 31 dólares con 45 centavos Ajá. en enero en el lanzamiento. Hoy, 31 dólares con 45 a 1.430 pesos, la billetera debería ser de casi 45.000 pesos, Sí, ¿no? la verdad, yo hice un cálculo de cuánto debería ser, pero insisto, es decir, lo que están haciendo es desvirtuando un programa que fue virtuoso en un momento que era Muy difícil. pandemia, digamos, y hoy la situación económica no es que está mucho mejor que en la época de la pandemia en términos de empleo y en términos de consumo. Entonces, lo que uno hubiera esperado, nosotros hubiéramos esperado por parte del gobierno de la provincia, era que hiciera un aporte real, concreto, efectivo, que ponga plata, que ponga recursos para poder alentar el consumo. Hecho de esta manera, que además empieza en Rosario, Sí, pero además es un anuncio que se hace allí, de alguna manera, me da la sensación para correr el eje de situaciones de violencia que se están dando en Rosario en este momento, ¿no? También tiene que ver precisamente con eso, desviar el eje, distraer, como el mago, ¿no? sí, sí, mirar Mm, allá mientras esconde el conejo adentro de la galera. exactamente, Sí, exactamente. a ver, también, Gerardo, también, vamos, esto también tiene una lectura, además de económica, tiene claramente una lectura política. Después de una elección de pasar de 1.000.000 de votos a 300.000 votos y un resultado electoral completamente adverso para el gobierno de la provincia, para Puyaro en particular, la realidad es que hoy están pareciera echando manotazos de ahogado para tratar de salir de esa situación. Y lo que intuyo es que esto no termina acá, vamos a tener un poco más de Circo. este tipo de manifestaciones, sí, de este tipo de manifestaciones, y hasta, nada, hasta por lo menos hasta fin de año seguramente. Eh, pero bueno, creo que en este caso, y volviendo al origen de la pregunta, es, es una lástima que hagan eso, es una lástima que Claro, utilicen. porque desvirtúan el verdadero objetivo original del mecanismo de compras que se había, digamos, lanzado en aquella oportunidad y fue una herramienta muy importante en tiempos de pospandemia, sobre todo para Pero el además, comercio. pero además el gobernador Puyaro dijo que iba a sostener el boleto educativo y la billetera.
La billetera la bajó y al boleto educativo lo están revisando. Y yo creo que hoy el Estado provincial no solamente está tocando este tipo de aportes o de subsidios. Creo que los servicios, no, estoy convencido que los servicios públicos pasa una cuestión similar. Están retirando subsidios, es como lo que pasó con Landis en términos de subsidios, Claro, y ver a quién se le daba y a quién no se le daba. claro, Bueno, claro. Que hoy además creo son que cosas que lamentablemente atraviesan los gobiernos, porque la ANDIS empezó en el 2022, pero el gobierno actual no se puede hacer distraído con esa situación, de ninguna no, manera, ¿no? absolutamente. Lo que digo es, en términos de política de quita de subsidios a algunos sectores, o sea, hoy quien accede a un subsidio, por ejemplo, en la tarifa eléctrica, hay mucha gente, muchos clientes, que no tienen, que les han sacado subsidio, y realmente los subsidios no se los están sacando a los sectores que pueden pagar, se lo están sacando otra vez a quienes más dificultades tienen para pagar. Tremendo. El sector productivo y comercial con el tema de la tarifa eléctrica en la provincia de Santa Fe la está pasando muy mal. Muy mal. Sí, Porque llegan sí, facturas impagables, yo te puedo asegurar. Y recibimos las quejas. Y ni hablar de todo el proceso de aumentos o de reacomodamientos impositivos que hizo Puyaro en estos últimos tiempos, ¿no? Con los ingresos brutos, bueno, un montón de cuestiones ahí que han aumentado el costo operativo de las empresas. En lugar de ayudar, le estamos cortando todo tipo de posibilidades. sí, por lo menos apoyos económicos o Claro. aportes económicos concretos. O sea, no, es concreto, vas a pagar menos, no te voy a aumentar, lo voy a sostener. Este tipo de cosas es lo que empieza cada vez más a flaquear por parte del gobierno provincial. Y usar esto de vender, porque yo no tengo dudas, es decir, en la especulación esta, el gobierno de la provincia no es que está exento, digamos, de responsabilidad en que Billetera Santa Fe aparezca en estos títulos, uno crea que vuelve el programa virtuoso de aquellos tiempos, y cuando entra y lee un poquito más, no tiene absolutamente nada que ver y termina siendo una herramienta financiera de una entidad financiera. Y nada más. Y el gobierno que no interviene solamente vende humo, de alguna manera, ¿no? Y, Así es, claro, así es es. así. ¿Alguna posición tomada en relación a todo lo que hemos charlado durante este tiempo que lideró de alguna manera el diputado Rabia sobre los fondos destinados a las asociaciones civiles a través de la PRECOP y el escándalo que se armó en Rafaela, que bueno, ha tenido conocimiento nacional a partir de un informe de TN en el que hemos participado precisamente? Sí, lo vi. Sí. Bueno, Sí, ¿cuál es tu lo pude ver. opinión? Después de hablar el diputado Rabia, yo quise hablar y no pude hacerlo en la sesión cuando el diputado Rabia da a conocer esto, y el diputado Guione, el pastor evangélico y diputado Guione, le responde cualquier cosa y otra cosa que no tiene tiene nada que argumentos. ver. Claro. Me parece que creo que es un escándalo. Si hoy no hubiese tanta complicidad mediática y el diputado Rabia haga un esfuerzo y hace un esfuerzo para poder sostener públicamente el tema, y que además de responder el pedido de informe, debería tomar otro cariz, un cariz judicial, algún fiscal, alguien tomar cartas en el asunto. Me parece que es un escándalo, vamos, estoy convencido, porque, y más después de ver el informe, lo del informe es indignante, cuando uno ve, porque además la misma periodista se da cuenta, están hablando de Correa, una ciudad, una puesta en escena, ni siquiera tiene la precaución de cuidar a la gente que está ahí en ese lugar
supuestamente haciéndose un tratamiento para salir de las adicciones y entra, nada, me parece un espanto, me parece un horror y creo que la justicia debería intervenir de hecho para poder investigar y aclarar. Lo de Rocas Vivas en Rafaela, así, nada, uno va el periodista a la casa del pastor, cuestiones inexplicables. Y el fondo de esto es, ¿cuál es el expertise que tiene la iglesia evangélica? Como nada, es decir, como de una sinagoga, una iglesia. ¿Cuál es el expertise que tiene para el tratamiento de las adicciones? Ser pastores al curar con la palabra. ¿Cuál es la rigurosidad científica, médica, para poder garantizar? Y además, tamaña cantidad de plata. Estamos hablando de 100.000 millones en Rafaela. En Rafaela. Es lo que yo decía. Y bueno, por favor que presenten los papeles a ver en qué gastaron esa plata, porque hubo un impacto ya en la cuenta en el mes de julio. Hemos hecho la investigación correspondiente, 512 millones de pesos. ¿Dónde están? ¿En qué los gastaron? No. A ver, pero aparte hay otra cosa, Marcos. ¿Por qué desde el gobierno local no hubo respuesta? Porque para la foto estuvieron todos. Cuando se inauguró, digamos, el 26 de marzo esta asociación civil. Sí. ¿No? Porque además, nada, estamos hablando de el impacto que tiene en una ciudad como Rafaela poner 1.000 millones de pesos para salud. Uno debería notarlo. No es Rosario, digamos, estamos hablando de mucha plata y que uno la verdad que cuando ve que es una casa de familia y donde funcionaría la iglesia. No, pero además estar pero aparte que me digan del pero además están de los dos lados del mostrador, ese es el tema. Uno de los integrantes está en la PRECOD, que es la que efectivamente entidad que le baja los fondos a, digamos, a la misma asociación civil que la integra. O sea, a ver, demasiado expuesto es lo que decíamos en el informe de TN. Bueno, yo quiero saber a dónde está esa plata, como cualquier otro ciudadano. Pero por eso digo, o sea, estamos hablando 1.000 millones de pesos en Rafaela. Cuando uno desembolsa tamaña cantidad de recursos en una ciudad como Rafaela, debería notarse. Debería notarse. Por lo menos, digamos, un trabajo mucho más eficiente. Digamos, construimos tal cosa, pintamos tal otra, traemos a tal profesional, pero estamos hablando acá de un periodo que determina un promedio de 75 millones de pesos por mes. Eso es una locura. No, una locura. Y lo que te referías a un pronunciamiento de parte del gobierno local, yo te sugiero que lo sigas esperando o desistas, porque no va a pasar. ¿Vos decís que no van a contestar? No. A ver, ¿por qué no están involucrados? ¿Porque no tienen que ver o porque, digamos...? No, a ver, pero por apatía. Después de la muerte en el 2 de abril, que va el ministro de Seguridad, ¿vos viste a los funcionarios municipales en el lugar? Pero además hablando con vecinos. Hay un detalle en esa historia que también me involucra. Salió un vecino, de los varios que salieron, porque las balaceras venían hacía bastante tiempo, en el 2 de abril, y el vecino me dice, 4 días antes de la muerte de esta persona, dice, van a intervenir cuando tengamos un vecino muerto. Me dice al aire, 4 días después ocurrió el hecho, gravísimo, pero al día siguiente recién baja el ministro de Seguridad con el jefe de los fiscales para ver cómo estaba la cosa, cuando tuvieron todo el tiempo del mundo para intervenir y prevenirlo. Entonces es lo que no me cierra. Pero lo que decía vos antes, ¿no? Vamos, esto Rafaela, Rosario, después de las balaceras reiteradas, supongo que hoy están teniendo dificultades de seguridad serias también. Bueno, esperemos que todo esto se normalice. Primero el tema de la billetera, que no usen el nombre para hacer un negocio, porque evidentemente el sistema no tiene nada que ver con aquello que conocimos en esa oportunidad, donde realmente la
la billetera fue muy importante para mucha gente en un tiempo muy, muy complicado de post-pandemia, y esto de Rocas Vivas, porque bueno, me parece que a Rabia no hay que dejarlo solo en esta oportunidad. No, Y bueno, no, claramente no. claro, claro. Claramente no. Pero también es cierto, Marcos, que es muy difícil en Rafaela salir a hablar. Muchos me han dicho, che, ¿cómo te animaste a hablar para un canal de... Bueno, vino a buscar, más o menos conocía el tema e hice lo que tenía que hacer desde el punto de vista periodístico. Está muy bien. Y es Está lo que muy bien. corresponde, porque es muy difícil hacer periodismo independiente, vos lo sabés mejor que nadie, en una ciudad donde solo funciona el elogio, ¿no? Sí, sí, sí. Comparto la mirada. Comparto la mirada. Te mando un abrazo, Marcos. Un abrazo, Gerardo. Gracias por esto. Chao. Bueno, allí estaba el diputado Marcos Corach, que publicó